El milagro mexicano. Así se denomina a la etapa de la administración del presidente Adolfo López Mateos, personaje cercano a la gente que logró estrechar relaciones y vínculos con el gobierno de los Estados Unidos, situación que favoreció al crecimiento de nuestro país que coqueteaba con el primer mundo. Dicho desarrollo sirvió como carta de presentación para lograr la candidatura y organizar los Juegos Olímpicos de 1968. Tras algunos intentos previos, el 18 de octubre de 1963, un contingente encabezado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez recibió la noticia que ponía a México como el primer país latinoamericano en organizar la justa deportiva. A finales de 1963 se mantenía la tensión internacional con la llamada Guerra Fría y por ello la importancia en las relaciones con el vecino del norte que vivía su propia crisis con la lucha social. Las llamadas minorías negras reclamaban sus derechos e igualdad, sobre todo en la región sur de un país que segregaba a su pueblo. El 22 de noviembre de 1963, el mundo se convulsionaba con una noticia. A su paso por las calles de Dallas, es asesinado el presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy. Viajaba junto a su esposa y una comitiva por las calles de la ciudad tejana, y justo enfrente al almacén de libros escolares, fueron sorprendidos por los disparos que quitarían la vida al primer presidente católico en la historia de Estados Unidos. Para el año de 1964, la música gozaría de un fenómeno que cambiaría por completo la industria. Tras la aparición del rock and roll en la década de los 50 y las llamadas figuras juveniles encabezados por James Dean, Elvis Presley, Buddy Holly, y en México con Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María y Alberto Vázquez, que gozarían de la aceptación de un nuevo mercado, el de los adolescentes, el de los jóvenes que se debatían entre la infancia y la adultez, esos personajes que exigían una voz para manifestarse y expresar sus pensamientos. Los Beatles llegaron a América el 7 de febrero de 1964 y la llamada invasión británica asaltó por completo el territorio estadounidense, dominando las listas de popularidad en los Estados Unidos y cubriendo también el mercado mexicano. Agrupaciones como Rolling Stones, los Who, los Kinks y otras tantas sirvieron de influencia para el hoy generalizado término del rock. En ese mismo año, el Cuarteto de Liverpool experimentaría con su primera película que llegaría a las salas de cine, dando una oportunidad a la gente de distintas latitudes de disfrutar de su música y carisma. A Hard Day's Night, una comedia musical dirigida por Richard Lester que contaba un día de gira en la ajetreada vida de John, Paul, George y Ringo. Cinta que de manera directa abría paso a la industria de lo que hoy conocemos como videoclip. Hablando de música, en este año se dio a conocer la cinta producida por Walt Disney y dirigida por Robert Stevenson, Mary Poppins. Julie Andrews da vida al personaje de una niñera mágica que cambia la vida de una familia disfuncional en Londres. La película fue nominada a 13 premios Oscar, de los cuales ganó 5, incluido el de Mejor Actriz para Andrews y la Mejor Banda Sonora. En México, algunas estrellas consagradas en las décadas anteriores siguieron cosechando fama, confirmando su legado. Es el caso de Mario Moreno Cantinflas, que estrenaría El Padrecito, cinta dirigida por Miguel M. Delgado, que narra la historia de un peculiar sacerdote que llega a cambiar la vida de un pueblo. Ese año también se filmaría Viento Negro, película dirigida por Servando González con la participación de David Reynoso, José Elías Moreno, Enrique Lizalde, Fernando Luján, entre otros, y que narra la historia de los obreros que se encargaron de la construcción de las vías del ferrocarril en el desierto de Altar en Sonora, una historia basada en hechos reales que se presume ayudó a que México no perdiera el restante territorio de Baja California. A mitad del ciclo mundialista, el mundo seguía maravillado con la selección brasileña de fútbol, que se había consagrado como bicampeona mundial al ganar las ediciones de Suecia 1958 y Chile 1962. El equipo comandado por Edson Arantes, do Nascimento Pelé, un niño de 17 años, conquistó la Copa Jules Rimet para un país americano en territorio europeo y rompía el maleficio de la verde amarela que en 1950 sufrió con el Maracanazo.
Tras la ausencia del fútbol profesional en Puebla, el béisbol cubrió el espacio y regresó por la puerta grande con los llamados Pericos, teniendo como sede el Estadio Zaragoza, un inmueble con capacidad para 22,000 aficionados, inaugurado en mayo de 1952. La novena del Angelópolis tuvo su etapa de gloria a comienzos de la década de los 60 y tras coquetear varios años con el campeonato, levantaron su primer título en la campaña 1963. Dirigidos por Antonio Tony Castaño, los Pericos de Puebla lograron su primer campeonato al terminar con marca de 80 ganados y 52 perdidos, 9 juegos arriba de los Diablos Rojos del México, que se conformaron con el segundo puesto de la liga. En ese año participaron 7 equipos y en un sistema de round robin, el campeón se decidía con la marca de triunfos y descalabros. En el equipo figuraban nombres como Ronaldo, Ronnie Camacho, campeón de producciones con 108 y de cuadrangulares en años consecutivos, en 1962 y 63 con 25 y 39 vuelas cercas, respectivamente. Además, el serpentinero Miguel Sotelo, que ese año comandó al equipo con marca de 24 victorias y 8 derrotas, líder de ponches en el año con 208. Los verdes se mantendrían como una escuadra competitiva, ligando 2 subcampeonatos en las campañas de 1964 y 1965, además de un tercer puesto para 1966. Habían pasado 8 años sin fútbol profesional en Puebla, tras la quema del Parque El Mirador y tras varios intentos de regresar a la vitrina del balompié a partir de 1959 y algunos partidos amistosos disputados ante el Orizaba en el Estadio Ignacio Zaragoza. Por fin, las relaciones prosperaban y se dio a conocer la noticia del regreso. El ayuno futbolístico terminó el 31 de enero de 1964. Los dirigentes del fútbol mexicano, Guillermo Cañedo, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Genaro Pérez González, hacen público el anuncio de la vuelta del Puebla FC para participar en el campeonato de segunda división de 1964-1965. Los directivos del Puebla FC, encabezados por Manuel Sánchez Gómez, Leonardo Ortiz, Rafael Durá y Emanuel Coutolenc, vieron cristalizado el esfuerzo de cumplir con cada uno de los trámites para regresar el fútbol al Angelópolis. Son ellos quienes de inmediato nombran a Donato Alonso como entrenador de la nueva etapa del equipo camotero. Alonso, ya con experiencia en la selección de segunda división y los equipos de Monterrey, Cuautla y Zacatepec, se encargó de la conformación de la plantilla con algunos jugadores de la segunda división, futbolistas amateur y varios veteranos del Puebla de los 50, que se mantenían en activo como Toño Figueroa, Marianito Fernández y Luis Septién. El anuncio oficial del regreso del equipo camotero se dio el 19 de febrero de 1964 por parte del Comité Ejecutivo de la Segunda División, encabezado por Genaro Pérez González, y a partir de marzo el conjunto de la franja regresó a los trabajos en el Alfa 2, estableciendo como sede el Estadio Ignacio Zaragoza, que compartirían con los Pericos de Puebla. Y no había más que una visión, utilizar el improvisado Estadio Zaragoza, que lo había aprovechado también originalmente para el béisbol, originalmente en la Liga Veracruzana. No era un estadio de fútbol, pero esta era y fue la única solución para permanecer en la segunda división. El vestidor que teníamos, un 4x4, 4 metros por 4 metros. Y como en ese tiempo no se calentaba afuera, pues el calentamiento lo hacíamos en el vestidor. El 29 de marzo jugaría su primer partido de preparación ante el Pachuca en el Estadio Revolución y el encuentro se saldó con una victoria para los hidalguenses 4-1. Roberto Torres marcó el único tanto del equipo camotero. Posteriormente, el 11 de abril jugaría su primer encuentro en el Estadio Zaragoza con un triunfo de 2-0 ante la selección de segunda división. Cerca de 10,000 aficionados se dieron cita para atestiguar los goles de Armando Hernández y Fernando Araujo en el regreso de la franja. El partido para celebrar el regreso del equipo camotero se realizó el 26 de abril de 1964 y como hacía 20 años, el Atlante sirvió como padrino para la nueva aventura del equipo camotero. Con gol de Armando Hernández, el Puebla se llevó el triunfo en el Estadio Zaragoza con los fundadores y exdirectivos del equipo enfranjado como testigos e invitados de honor para el regreso del balompié al Angelópolis, don Joaquín Díaz, Alfonso Sobero y José González
moscovián esbozaban alegría por la vuelta del equipo de sus amores. Se jugaron 5 partidos amistosos más con saldo de 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Y el equipo se declaraba listo para el regreso oficial en el torneo de segunda división del 64-65, que sería el 15º en el circuito de ascenso del fútbol nacional. En presencia del general Antonio Nava Castillo, gobernador en turno del estado de Puebla, y Manuel Sánchez, presidente del equipo, se realizó la inauguración del torneo en el Estadio Zaragoza el 7 de junio de 1964, con el duelo ante el Ciudad Victoria. Con goles de Roberto Torres al minuto 60 y Francisco Escamilla al 89, los camoteros vinieron de atrás para decretar el empate a 2 goles en el debut del equipo en segunda. Luis Septién, Antonio Burro Figueroa, José Crespo, Carlos Ramos, Fernando Araujo, Salvador Araoz, Guillermo Romero, Roberto Torres, Francisco Escamilla, Armando Hernández y Ernesto Cortés fueron los 11 jugadores que se alinearon en el regreso de la franja al fútbol profesional en 1964. La primera victoria del equipo en el torneo no tardó en llegar, pues en la siguiente jornada el Puebla venció 4-1 al Texcoco como visitante, con doblete de Ernesto Cortés. La primera vuelta del campeonato, el equipo de la franja terminó invicto con saldo de 10 victorias y 5 empates. Para la segunda vuelta del campeonato, las cosas cambiarían. Todo comenzó con una derrota ante el Ciudad Victoria por 1-0, para romper la racha el 20 de septiembre de 1964 y sumaría 6 derrotas, 4 empates y solo 4 triunfos para el equipo enfranjado, que incluso cambió de técnico con Manuel García Rojas en el intento de lograr el título de ascenso. El Puebla finalizó en la 4ª posición con 37 puntos por detrás del campeón Ciudad Madero, que logró el título y el ascenso a la primera división con 53 unidades y terminó el torneo de forma invicta con 23 triunfos y 7 empates. El Poza Rica fue segundo con 45 puntos y el Tampico terminó tercero con 43. Previo al arranque de la temporada 65-66, el equipo camotero se dio el gusto de jugar un partido amistoso internacional ante el poderoso Botafogo de Brasil. El encuentro se realizó la noche del 9 de febrero de 1965 en el Estadio Zaragoza, con triunfo para los amazónicos por goleada de 5-2. Carlos Lara Marco, uno de los tantos del honor para el conjunto poblano. Para marzo de 1965 se anunció con bombo y platillo la contratación y regreso de Bruno Vittorio Rodolfi, ahora como entrenador del equipo camotero. El argentino fue parte del primer Puebla que conquistó la Copa del 44-45 en el año debut de la franja. Con trabajos previos en equipos de su país, la leyenda del Puebla estaba de regreso para dirigir los destinos del conjunto enfranjado. La directiva del Puebla organizó como parte de los festejos del 5 de mayo de 1965 el torneo Loreto y Guadalupe, un cuadrangular con equipos de primera división donde se entregaría el trofeo García Balseca. Cuenta la leyenda que sería el primer torneo amistoso de este tipo en realizarse en el fútbol nacional. Cruz Azul, que acababa de conseguir su ascenso, León, Toluca y Puebla jugarían el torneo en el Estadio Zaragoza. Las semifinales se disputaron el 1 de mayo y el León superó 2-0 al Toluca, mientras que el Cruz Azul venció 2-0 al Puebla con doblete de Aceves. Los juegos por el tercer puesto y la final se realizaron el 2 de mayo. El Toluca superó al Puebla 3-1 y los Diablos se quedaron con el tercer puesto. El único tanto del equipo poblano en el torneo lo anotó Gerardo Lupercio. Al finalizar, Cruz Azul se quedaría con el título al derrotar 3-2 a León. Los camoteros todavía se dieron el lujo de cerrar su pretemporada con un partido amistoso ante el América el 5 de mayo de 1966. El encuentro terminó con empate 1-1. Los azul crema se adelantaron con gol de Moacir y Gerardo Lupercio hizo el tanto de la igualada para el equipo enfranjado. Ya con el argentino Bruno Rodolfi como entrenador y todavía con 16 equipos en el circuito de ascenso, la temporada 65-66 arrancó con una derrota por 1-0 ante el Nuevo León. El 29 de mayo de 1965, el equipo camotero logró 3 empates y conquistó su primera victoria del campeonato en la fecha 5, con un triunfo 3-1 ante el Pachuca en el Estadio Revolución. El equipo camotero lograría 6 victorias de manera consecutiva y en medio de los compromisos se jugó un partido amistoso internacional ante el Uda Dukla de la extinta Checoslovaquia, que contaba con la participación de varios jugadores
que lograron el subcampeonato en el Mundial de Chile 1962. El encuentro se realizó el 29 de julio de 1965. Ramón Fonseca adelantó a la franja al minuto 12 y el mundialista Josef Jelinek haría el gol del empate para el definitivo 1-1 al minuto 42. El Puebla terminó esa campaña de nueva cuenta en la cuarta posición del torneo con 42 puntos, producto de 17 triunfos, 8 empates y 5 derrotas. Se quedaron a 5 unidades de los líderes Tampico y Nuevo León, que concluyeron el torneo con 47 puntos y tuvieron que jugar el desempate en un encuentro que concluyó con triunfo por 2-1 de los Jabatos de Nuevo León, que lograron boleto a la primera división. Después de ahí viene una etapa difícil, muy difícil, y mi papá tiene que empezar a ayudarlos ya conmigo. Ya me dice, tú vienes conmigo, porque yo no sé cuántos años vaya yo a dudar, pero ya te vienes conmigo. Y vamos a ver a don Nemesio 10, y don Nemesio nos apoya con jugadores, nos apoya con entrenadores, paga el sueldo de Bruno Rodolfi, que había sido jugador del Puebla, para que regrese a segunda división y a ver si lo puede subir. No lo puede subir, pero bueno, volvemos a... y ahora ¿quién? Rodolfi dice, no, aquí no me entienden, porque él defendía mucho el sistema de que primero hay que tener una buena defensa y después un buen ataque. Pero de antemano hay que gastar en la defensa. Después atacamos y hay que gastar en ataque. Pues ahorita pues hay que defenderlo. No vamos a irnos a tercera, man, ¿no? Entonces, la prensa aquí se portó un tanto mal con él porque de todo lo que él había dado, pues por lo menos cariño tenían que tenerle y aguantarle un poco. No, le se metían, que la defensa. Dice Rodolfi, me regreso, don Juaco. No querían a Rodolfi. No querían a Rodolfi. Había otras personalidades del Puebla. Pero pues al fin y al cabo el pueblo fue de Rodolfi. Rodolfi era una persona pues, muy capaz, sabía mucho de fútbol. No buscó la prensa, porque él poco hablaba de la prensa y eso, pero sí era gran conocedor de fútbol.
Antes de cerrar la campaña, el 4 de noviembre de 1965, Guillermo Cañedo, presidente del comité organizador, dio a conocer que Puebla sería subsede para el Campeonato Mundial de Fútbol que organizaría México en 1970. El gobernador en turno, Aarón Merino Fernández, anunció la construcción del Estadio Cuauhtémoc, que formaría parte de una moderna ciudad deportiva. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez estaría a cargo de la obra, que incluía un nuevo parque de béisbol y una pista de atletismo. El proyecto debía estar listo para el año de 1966, 2 años antes de los Juegos Olímpicos. En la Copa de la Segunda División, el Puebla avanzó a las semifinales, donde quedó eliminado al caer en los 2 partidos ante el Poza Rica, que avanzó la final, donde cayó ante el Pachuca. Previo al arranque de la campaña, el argentino Bruno Rodolfi dejó su cargo como entrenador y se hicieron cargo del equipo de forma interina Francisco Noriega y Carlos Ramos. Además, la franquicia pasa a manos de la sociedad Barbachano Ponce, que tomaría las riendas del equipo en su intento por regresarlo al máximo circuito. El Puebla recibiría con las puertas abiertas al entrenador húngaro Jorge Marík, procedente del Cruz Azul, equipo al que ascendió en 1964 y que dirigió hasta la campaña de 1966 en la primera división. Los camoteros querían a toda costa el ascenso y tiraban de la experiencia del estratega europeo para comenzar la campaña 66-67, junto a Antonio Figueroa como auxiliar técnico. Cuando el fútbol regresa a Puebla, pues no pensábamos que tuviésemos fútbol de primera división de nuevo. Vinieron entrenadores, vino tal señor Rojas, vino Iborra. En 1964 llegó Jorge Marí, venía de Cruz Azul, y gracias a él sigo siendo utilero, porque él me recomendó de masajista: no te quedes, quédate de utilero y vas a estar bien. Y seguimos ese consejo hasta la fecha. Estamos agradecidos con el señor que sea yo utilero. Con Marík al frente, el equipo camotero debuta en la temporada el 7 de agosto de 1966 con un contundente triunfo 3-1 ante el Orizaba en el Estadio Zaragoza. Andrés Vargas, Leonardo Gorki y Francisco Noriega anotaron para la remontada del equipo infranjado en un torneo que iniciaba la campaña con renovados bríos. Justo en la fecha 23 del calendario, el Puebla se colocó a 2 puntos del líder al vencer 2-1 al Tampico el 15 de enero de 1967 en el Estadio Zaragoza. Gorki y Vargas hicieron los goles del equipo poblano, que se acercaba al Pachuca en busca del campeonato. Sin embargo, en la jornada 26 llegó la primera derrota en casa, por 0-1 ante el Laguna, y los camoteros solo consiguieron un triunfo 3-1 ante el Poza Rica en el último partido de la campaña. Al final, el Puebla ligó su tercer torneo consecutivo en el 4º puesto de la tabla con 41 puntos, a 5 unidades del líder y campeón Pachuca, que lograría el ascenso con 46 unidades. En la Copa, el Puebla quedó eliminado en la fase de grupos al terminar en la 4ª posición de su grupo, solo con una victoria 2-0 ante el Zacatepec. Previo al comienzo del torneo copero, el señor Enrique Sánchez Armas Alarcón se hizo de la propiedad del equipo en sustitución del grupo Barbachano Ponce. El entrenador húngaro Jorge Marík se mantendría en su cargo como entrenador y el Puebla volvió a organizar un cuadrangular internacional previo al arranque de la campaña 67-68 en el Estadio Zaragoza. El Racing de Uruguay completó el torneo, que contaría con la participación de las Chivas, el Atlante y el equipo camotero. El 21 de junio de 1967, el Puebla se midió al Racing de Uruguay y lo venció por 4-3 para avanzar a la final del cuadrangular, en un partido pasado por agua. Con expulsiones y tintes dramáticos, el equipo enfranjado se llevó el triunfo con un gol de último minuto de Alfonso Báez, que completó su doblete en el juego. Trinidad Esquivel y Porfirio El Potro Gutiérrez completaron las anotaciones del conjunto local. Chivas venció al Atlante en el juego preliminar y estaba lista la final. El 24 de junio se realizó la final del torneo en el Estadio Zaragoza y el Puebla cayó por 0-2 ante el Deportivo Guadalajara, que se llevaría el trofeo con un doblete de Paco Jara. La campaña 67-68 se jugó con 18 equipos que buscaban el ansiado boleto a la primera división. Con doblete de Leonardo Gorki, la Franja debutó con un triunfo por 3-0 ante La Piedad en un duelo disputado en el Estadio Zaragoza el 8 de julio
mayo de 1967. El Puebla ligó 8 triunfos consecutivos en casa y cerró la temporada invicto en el Estadio Ignacio Zaragoza, aunque desgraciadamente se quedó corto en sus aspiraciones de ascenso, pues cerró en la 5ª posición con 43 puntos, alejado del líder y campeón Laguna, que terminó con 51 unidades el torneo y con el boleto a la primera división. En este año se creó la tercera división y los albinegros de Orizaba tuvieron que dejar la categoría al ser el último lugar de la tabla. Ante la crisis financiera, al finalizar la campaña, el gobernador del estado, Aarón Merino Fernández, intervino al rescate del equipo para dejarlo en manos de un nuevo patronato encabezado por Rafael Moreno Valle Sánchez, quien se quedaría como presidente del equipo junto a Manuel Sánchez Gómez como vicepresidente y Joaquín Díaz Cid como secretario, Manuel Hidalgo entre los vocales y Pedro Ángel Palou como gerente general. Bueno, yo me inicio como directivo en el fútbol en el año de 65. Cuando regresa el Puebla a segunda división y lo preside un grupo de jóvenes entusiastas poblanos, Manuel Sánchez Ruiz, Tomás Lamuño, Francisco González, y ahí me invitan y yo andaba ya trabajando en México, no estaba yo aquí en Puebla, ahí me invitan y ahí participo, muy superficialmente. Yo entro realmente al fútbol ya profesional en tercera división con el equipo de la universidad en 1967 y ya como presidente del equipo universidad. Y ahí me acompañan grandes amigos, ya todos casi en paz descanse, como era Pancho Melgarejo, el doctor Enrique Cuadra, Vicente González, Joaquín Díaz, Fernando Díaz, pues ese grupo de amigos. De nueva cuenta, con 18 equipos en la competencia, se realizaría el torneo de la campaña 68-69. El Puebla designó como entrenador al argentino Juan Ángel Pérez en sustitución de Jorge Maric. Pito Pérez fue parte del glorioso Puebla que inició su camino en la campaña 44-45. Con un equipo armado sobre la hora, el Puebla debutó con muchos problemas en la campaña el 17 de marzo de 1968 y con una derrota como visitante por 2-1 ante el Torreón. Logró su primera victoria en la fecha 2 al vencer 2-0 al Salamanca en el Estadio Zaragoza. Alfonso Sabater y Salvador Araoz hicieron los goles del conjunto camotero. Con una maniobra que hace el gobernador de la época, Merino Fernández, que es el que ya está construyendo el estadio, el Cuauhtémoc. Y entonces se termina el Puebla. ¿Qué jugadores tienes? 5 nada más. 5, que son Leonardo Gorqui, Ángel Muñoz, el Cachano Muñoz, Salvador Araoz, la burrita Araoz, no sé si se acuerdan. No, bueno, pues es que estamos hablando antes del 70. Porfirio Gutiérrez, el Potro Gutiérrez, y Alfonso Báez. Estos 5 jugadores son los únicos que le quedan al Puebla. Al equipo de tercera división, cuyo presidente era Rafa Moreno Valle Sánchez. Y entonces estaba el doctor Cuadra, Vicente González, Melgarejo, Pancho Melgarejo y yo, como representante de mi padre. Entonces, allí Merino Fernández nos entrega al equipo de segunda división para que lo alimentáramos con los de la tercera. O sea, nos hacemos propietarios, porque aquí está la carta de propiedad, nos lo da Merino Fernández para que lo nutramos con todos los de la tercera división. Hacemos una mezcla, ponemos al Gordo González Gatica de entrenador y subimos. Yo llego al Puebla por vía del equipo de tercera división que había en el 67-68, donde el contador Rafael Moreno Valle era el dueño de la tercera y de la segunda división. De ahí, al terminar la temporada, nos escogieron a varios jugadores de la tercera división y subimos al Puebla.
Ya avanzado el campeonato, el 6 de octubre de 1968 se inauguraría el Estadio Cuauhtémoc en la Colonia Maravillas, 4 días después de la tragedia de los estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco, y a solo 6 días de que se inauguraran los Juegos de México 68. Cuenta la leyenda que los primeros aficionados, ansiosos de conocer el nuevo inmueble para el balompié poblano, ingresaron desde las 5:30 de la mañana y en punto de las 10 se inauguró el escenario con un partido preliminar entre el Puebla FC y las Águilas del América. Los capitalinos no dejaron duda de su superioridad y golearon al Puebla por 7-1. El americanista Marcos Candia marcó el primer gol en la historia del Estadio Cuauhtémoc y el poblano Leonardo Gorki fue el primer jugador de la franja en hacer un gol en el recién inaugurado Coloso. El Puebla alineó con Ignacio Sánchez Carvajal en la puerta, el Potro Gutiérrez, Jorge Negrete, José Luis Arreola y Armando Vargas Rebollo en la defensa, Javier Guzmán, José Rodríguez y Guillermo Vega en la media cancha. En el ataque con Gaspar Domínguez, Gorki y Alfonso Sabater. El platillo principal para la inauguración del Coloso de la Colonia Maravillas se reservó para el mediodía. La selección mexicana de fútbol enfrentó a la selección olímpica de Checoslovaquia que se preparaba para los Juegos del 68. El combinado azteca dirigido por Raúl Cárdenas empató 1-1 con el conjunto europeo. Isidro Chololo Díaz hizo el gol del equipo tricolor a los 58 minutos y Pavel Strátil igualó el marcador a los 63 de tiempo corrido. El Estadio Cuauhtémoc, con capacidad para 13,000 aficionados, tuvo un costo total de 42 millones de pesos de la época y presumía un mural del arquitecto poblano Jesús Corro Ferrer. En la fachada principal, la obra, hecha a base de mosaicos de venecianos, está dedicada a 3 temas: humanidad y razas unidas, centro de nuestra raza y fútbol en movimiento. Recuerdo cuando como jugadores que utilizábamos este estadio en Zaragoza, íbamos de excursión a ver cómo iban las obras, ¿no? Y de un hoyo de lodo surgió el Estadio Cuauhtémoc, que era uno de los mejores en ese tiempo. Sí, era una de nuestras prioridades poder jugar en el Estadio Cuauhtémoc y sobre todo por la forma que lo estaban construyendo. Era una cosa nueva para nosotros, porque aquí venimos a jugar y pues era muy diferente. Aquí era un campo de béisbol con un campo de fútbol ya más moderno. Pues es una alegría ver jugar en lo que pasa es que en su momento pues te tienes que adaptar con el tiempo te adaptas a la cancha nueva. El 13 de octubre de 1968, el Coloso de la Colonia Maravillas recibió su primer partido oficial con un encuentro de la fase de grupos de los Juegos de México. Francia derrotó a Guinea por 3-1 para sus primeros puntos en el torneo. Se jugaron en total 6 juegos de fase de grupos del 13 al 18 de octubre y 1 de cuartos de final. La selección mexicana se midió a España en la fase de las 8 mejores y el equipo tricolor logró el triunfo por 2-0 para avanzar a las semifinales el 20 de octubre de 1968. Morales al 34 y Pereda al 48 hicieron los goles del conjunto nacional, que fue ovacionado por el graderío y tomó rumbo para pelear por las medallas en la justa olímpica. Cabe destacar que Juan Manuel Asensi jugaba con la selección española y años después militaría en el Puebla. El tricolor se quedó fuera del cuadro de honor al perder 2-3 ante Bulgaria en las semifinales en Guadalajara y posteriormente caer 0-2 ante Japón en el Estadio Azteca en el duelo por la medalla de bronce que se disputó el 24 de octubre de 1968. En la reanudación del torneo mexicano, el Puebla visitó a la U de Nuevo León y el encuentro terminó con empate 1-1 en el Estadio Tecnológico. Sabater adelantó a la franja al minuto 14 y Arciniega marcó el de la igualada al 25. Este partido significó el último para Juan Ángel Pito Pérez, que dejó su cargo como entrenador del equipo camotero. Al relevo en la dirección técnica se quedó Antonio Burro Figueroa, quien se hizo cargo del cuadro poblano en las últimas jornadas del campeonato. El conjunto enfranjado jugó su primer partido oficial en el Estadio Cuauhtémoc el 4 de enero de 1969. En la fecha 29 del torneo de liga, con un triunfo por 3-2 ante el Morelia, con un doblete de Alfonso Sabater y un gol más de Leonardo Gorki. Los camoteros estrenaron su nueva casa con una victoria. El Puebla terminó esa campaña en el tercer puesto con 42 puntos, lejos del líder y campeón. Los Diablos
Diablos Blancos de Torreón, que sumaron 55 unidades para ceñirse la corona y el ascenso. El torneo de Copa de ese ciclo se jugó entre las fechas del campeonato de Liga y el Puebla pudo calificarse como primer lugar de grupo al ganar 5 de 6 partidos en el segundo sector que compartió con el Zacatepec, el Texcoco y el Zapata. El equipo camotero eliminó al Tepic en los cuartos de final y volvió a encontrarse con el Zacatepec en semifinales. La eliminatoria se definió con una victoria por 3-0 en el Estadio Cuauhtémoc el 23 de febrero de 1969, con doblete de Agustín Botas Pérez y con global de 4-2, la franja avanzó a la final. En el duelo por el título del torneo de Copa de la Segunda División en la campaña 68-69 se disputó en el Estadio Revolución de Torreón y el equipo local, los Diablos Blancos, confirmaron el doblete con un triunfo categórico de 4-0 ante el Puebla el 2 de marzo de 1969. El Puebla encaró la campaña 69-70 con una nueva dupla de entrenadores. El gordo Francisco González Gatica regresó a la organización para trabajar junto a Antonio Figueroa en la campaña que cerraba la década de los 60 en la vuelta del fútbol profesional al Angelópolis. El profesor Gatica fue una persona muy formadora y no nada más en el sentido del fútbol. A mí en lo personal me apoyó mucho en la cuestión del estudio. Iba yo a su casa, él era una persona muy preparada, tenía muchos libros y me decía, mira, traga líneas, porque estaba estudiando arquitectura, traga líneas porque siempre traía la boca llena de tinta, porque en ese tiempo los plumoncillos que se usaban eran de plumillas y a veces se secaba la tinta, tenía que mojármelo con los labios. Entonces me decía traga líneas y me facilitaba libros que yo necesitaba para estudiar, me daba consejos, en fin. Entonces, digo, fue muy bonito. Me decía el profe Gatica, dice, pues tú vas a jugar del lado izquierdo, que es donde juega Alfonso Sabater. Digo, profe, yo no le pego con la izquierda, pues vas a aprender. Bueno, entonces me dejaba aquí después de que terminamos los entrenamientos en el estadio, junto con el Morejón, que era el utilero, a rebotar el balón a toda la orilla de las bardas de aquí del estadio de Zaragoza con izquierda. Bueno, terminaba yo con el pie hinchado, ¿no? Sí, pero me sirvió porque aprendí. Con la activación de la alerta de violencia de género en Puebla, tenemos cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas. Eliminemos la violencia. Es responsabilidad de todas y todos. Infórmate. 911 Telmujer. Vivir una vida libre de violencia es tu derecho. Por primera vez en su historia como equipo de segunda división, el Puebla dejó los primeros 5 puestos de la tabla y terminó el curso en la posición 10, con 13 victorias, 8 empates y 13 derrotas, para sumar 34 puntos, muy lejos de los 50 con los que terminó el Zacatepec, que logró su tercer campeonato de la categoría y el mismo número de ascensos al máximo circuito. Al término de la liga, se disputó un torneo denominado la Copa Presidencia, donde el equipo camotero logró avanzar en la fase de grupos
como líder de su sector al conseguir 4 victorias, un empate y solo una derrota ante el Poza Rica, Zacatepec y Zapata. Se jugaron semifinales de manera directa y los enfranjados cayeron a doble partido ante el Unión de Curtidores. Puebla ganó el duelo de ida por 3-1 en el Estadio Zaragoza y en la vuelta cayeron por idéntico marcador en el duelo disputado en la Martinica. El encuentro se definió en penales cuando solo existía un cobrador por equipo. Preciado del Curtidores marcó 3 y Alfonso Sabater solo 2. El conjunto de Guanajuato avanzó a la final. Previo al Mundial se organizó un torneo denominado México 70 y en la segunda división participaron 18 equipos, incluido el Zacatepec, que ya tenía su boleto para la primera división y participaría en ella hasta la campaña 70-71. Los equipos se dividieron en 3 regiones de 6 equipos y el Puebla fue el emparejado en el primer sector junto al conjunto cañero, el Zapata, el Naucalpan, Celaya y Salamanca, aunque al final el conjunto cajetero declinó y no se presentó a la justa. El Puebla, dirigido por Francisco González Gatica, solo pudo ganar 3 encuentros de los 8 disputados en la fase de grupos de la región centro. Venció 4-3 al Zapata en el Coruco Díaz, 5-0 otra vez al Zapata en la segunda vuelta en el Estadio Zaragoza y finalmente un triunfo de 4-3 ante el Naucalpan como visitante. La primera ronda se realizó entre el 5 de marzo y el 10 de mayo de 1970, por lo que se tuvo que abrir una pausa para la realización del Campeonato Mundial de Fútbol. El Mundial México 70 se inauguró el 31 de mayo con el duelo entre la selección mexicana de fútbol y la extinta Unión Soviética, que terminó con un empate 0-0 en el Estadio Azteca ante 107,000 aficionados, según el reporte de la FIFA. El tricolor participó en el Grupo 1 y cerró su clasificación en el segundo puesto al vencer 4-0 a El Salvador y 1-0 a Bélgica. Los soviéticos terminaron en el primer puesto por diferencia de goles. La ubicación en el grupo obligó al equipo dirigido por Raúl Cárdenas a salir de la Ciudad de México y viajar a Toluca para medirse a Italia en los cuartos de final en la Bombonera el 14 de junio de 1970. México cayó 1-4 ante los europeos y quedó eliminado con una actuación desastrosa. Cabe señalar que previo al arranque de torneo el equipo perdió a su jugador más talentoso, Alberto Onofre, quien sufrió una fractura de tibia y peroné días antes de la inauguración. La selección de Brasil, encabezada por Edson Arantes, Don Nascimento Pelé, tuvo un torneo de ensueño, deleitando al público mexicano con sus actuaciones. El Scratch du Oro calificó en el primer lugar de su grupo al vencer 4-1 a Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra y 3-2 a Rumania. La verde amarela hizo la ruta en el Estadio Jalisco y en cuartos de final dejó fuera a Perú con un contundente 4-2, para después eliminar a Uruguay en las semifinales por 3-1 el 17 de junio de 1970. Ese mismo día se realizó en el Estadio Azteca el llamado Juego del Siglo. Italia superó 4-3 a Alemania en tiempo extra. Brasil logró el título del Mundial México 70 al superar 4-1 a Italia el 21 de junio de 1970 en el Estadio Azteca. Pelé adelantó a los amazónicos al minuto 18. Boninsegna hizo el empate para los europeos al 37 y en el segundo tiempo los brasileños no dejaron duda de su superioridad. Gerson al 66, Jairzinho al 71 y Carlos Alberto al 86 ponían cifras definitivas al ovacionado triunfo. La ciudad de Puebla fue subsede del Campeonato Mundial de Fútbol, teniendo como escenario el flamante Estadio Cuauhtémoc. La afición poblana disfrutó de las actuaciones del combinado charrúa en la fase de grupos, con los goles de Lido Maneiro y Juan Mujica. Los uruguayos vencieron 2-0 a Israel el 2 de junio de 1970 en el primer juego mundialista del Coloso de Maravillas. Posteriormente empataron 0-0 ante Italia y cayeron 0-1 ante Suecia para ubicarse en el segundo lugar de su grupo, solo detrás de los italianos. Para poder construir el Estadio Cuauhtémoc tuvimos que vender palcos. Y a cada dueño de un palco se le dieron 2 lugares de estacionamiento. Ya se los quitaron, ¿por qué? Y compramos estacionamientos. Pues mira, fíjate que teníamos un gobernador muy entusiasta, don Aarón Merino Fernández. Empezó aquí a hacer Sánchez Armas, se llamaba el de Chihuahua. Ese fue el que empezó a hacer el Estadio Cuauhtémoc para vender palcos y plateas. Y nomás hizo el hoyo y dejó el hoyo. Y entonces ya se animó el gobernador Merino Fernández a terminar el estadio. Y lo terminamos, con mucho trabajo, vendiendo palcos, vendiendo plateas. Es más, el Estadio Cuauhtémoc, yo vendí el nombre de Cuauhtémoc a la cervecería, pero no por Cuauhtémoc. No, yo se lo vendí. Yo le vendí a Cuauhtémoc la marca
el del estadio. Nosotros el estadio lo inauguramos en la Olimpiada del 68, pero no estaba terminado, nos faltaban muchas cosas, sobre todo nos faltaban los estacionamientos. Y ya cuando vino mi tío, el doctor Moreno Valle, como gobernador, y tuvimos la sede del Mundial, lo animé a que pavimentaran el estadio. O sea, no quería tampoco meterle mucho dinero. ¿Cuál vamos a meter a un estacionamiento? Necesitamos escuelas, necesitamos luz, necesitamos agua, y vamos a tener estacionamiento, pero vamos a ser sede del Mundial. Nos va a ver todo el mundo a Puebla. También hay que vender la imagen vale mucho dinero. Y por fin lo convencí, y fue cuando se hizo todos los estacionamientos del estadio y la terminación del Cuauhtémoc. Tras la justa mundialista se reanudó la segunda etapa del torneo mexicano que se realizó del 11 de julio al 11 de octubre. El Puebla ocupó el sitio del Zacatepec y tuvo un mejor desempeño al terminar en el segundo lugar del torneo con 10 victorias, 4 derrotas para un total de 20 puntos. Solo a 2 unidades de la Unión de Curtidores que se llevó el trofeo a sus vitrinas, aunque no contó para un posible ascenso a la primera división. Al finalizar el torneo, la Federación Mexicana de Fútbol determinó que la primera división jugaría con 18 equipos el campeonato 70-71, por lo que organizaría un cuadrangular a puntos para definir qué equipo acompañaría al Zacatepec en el próximo ciclo. El conjunto de la Selva Cañera consiguió su sitio al lograr el título de la campaña 69-70 de la segunda división. Los invitados al cuadrangular fueron elegidos y el Puebla recibió la invitación junto a la Unión de Curtidores, el Nacional de Jalisco y el Naucalpan. Todos jugarían la eliminatoria en un campeonato neutral, el Estadio Olímpico México 68, entre el 7 y 12 de noviembre de 1970. Sí, mira, es una promoción porque en esa época hubo un problema en la Federación Mexicana de Fútbol. Hubo un problema de que ya no aguantábamos a los federativos. Entonces la primera división y la segunda división hicimos un movimiento. Nosotros, el Puebla, estábamos en segunda división. Hicimos un movimiento para cambiar a los federativos porque realmente los federativos no cumplían con las funciones de apoyar a los equipos. Y entonces fue cuando hubo una época donde quitamos como presidente de la federación al señor Guillermo Cañedo, que era lo máximo que había en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional con FIFA. Él tuvo la oportunidad de traer a dos mundiales a México, el de 70 y el del 86. ¿Verdad? Era un directivo muy bueno, pero lógico, trabajaba en Televisa y pues realmente nosotros dependíamos de lo que dijera Televisa. Entonces hicimos un movimiento y quitamos a los federativos. Y entonces se nombró como presidente de la federación a un amigo mío que era José Luis Pérez Noriega. Como secretario estaba Felipe Setter, etcétera. Yo estábamos en segunda división y entonces ahí fue el movimiento para que se hiciera el incremento a un equipo más de la primera división. Entonces el Puebla fue la temporada que no nos fue tan bien, habremos quedado en sexto, séptimo lugar y o sea, no teníamos derecho a participar en ese torneo, pero les vendimos la idea que teníamos un estadio como el Cuauhtémoc, que era un estadio digno de primera división y no de segunda división. Y como tú quieras y con el apoyo de los amigos participó el Puebla. Y afortunadamente fuimos campeones y en 70 el Puebla subió a primera división. El Puebla, dirigido por Francisco El Gordo Gatica, jugó su primer partido el 7 de noviembre ante el Unión de Curtidores, tal vez el encuentro más complicado de la eliminatoria, y lo saldó con un empate a 2 goles. El equipo camotero tomó ventaja tempranera con un autogol de Reyes al minuto 6 y posteriormente Alfonso Sabater amplió la ventaja al minuto 15 para el 2-0 del conjunto poblano. Los guanajuatenses reaccionaron y al minuto 25 Ramón Padilla hizo el primer gol, mientras que Reyes hizo el gol del empate al 31, todo en el primer tiempo. Previamente, el Naucalpan había derrotado 2-0 al Nacional y tomaba ventaja en la primera jornada. Yo, desafortunadamente, por una lesión, nada más jugué el primer partido, pero a mí se me hacía muy difícil el Curtidores. O sea, dije, este es el equipo a vencer, y la prueba está que le íbamos ganando 2-0 en menos de 30, 40 minutos, y en el segundo tiempo nos empatan ya faltando 5 minutos, nos empatan el partido a 2, y íbamos 2-0. Yo creo que fue la clave, fue un equipo muy duro, el Naucalpan. Miento, era el Curtidores. Y después lo ganamos y a Naucalpan también lo ganamos y el otro empatamos, ¿no? Con el Nacional.
Para la segunda fecha, el Unión de Curtidores cayó sorpresivamente 0-3 ante el Nacional, por lo que el equipo camotero debía buscar el triunfo ante los del Estado de México para mantenerse con vida en el torneo. Con gol de Agustín Botas Pérez, el Puebla venció 1-0 al Naucalpan el 10 de noviembre y tomaba el liderato del grupo con 3 puntos y con una jornada por disputarse. Cuando asistí a la preparatoria usaba botas vaqueras y en el grupo que me tocó a mí hicimos un equipo de fútbol y como no nos conocíamos todavía bien por apellido y nombre, me comenzaron a decir botas y se me quedó el nombre, el sobrenombre de Botas. Llegó el día jueves 12 de noviembre de 1970, jornada definitiva por el boleto a la Primera División. En el primer encuentro, el Unión de Curtidores superó 3-1 al Nacional de Jalisco, lo que convirtió al duelo entre el Puebla y el Naucalpan en una final por el ascenso. Primer tiempo cerrado, de mucho nervio, y no es para menos, estaba en juego el anhelado boleto a la Primera División. Para la segunda mitad, Gatica cambió la estrategia y el más arriesgado fue el Puebla. Al minuto 66, Alfonso Sabater hizo desborde por la banda. Puso centro medio al Botas Pérez, quien con remate de cabeza estremeció el poste y fue Gervasio Quirós el más vivo para empujar la pelota a las redes y desbordar las emociones en el Coloso del Pedregal. El equipo camotero aguantó los restantes 24 minutos para conseguir el tan deseado regreso a la Primera División. Lo mejor de ese gol, pues que ascendimos a Primera División. Sí, pues el ascenso yo creo que también ya lo merecíamos porque siempre estuvimos en los primeros lugares y afortunadamente pues llegó esa pequeña liguilla y pues tuvimos la fortuna de que ascendimos. Pero le digo, sí, yo creo que también ya la merecíamos porque sí, habíamos tenido muy buenas temporadas. La directiva y los seguidores del Puebla armaron una colecta para premiar a los jugadores por el ascenso y fueron recibidos como héroes. A su paso por la Avenida de Reforma se escuchaba música, porras y manifestaciones de alegría que fueron parte de los festejos de la afición. El alcalde en turno, Carlos Arruti, ofreció un mensaje a los guerreros camoteros que fueron felicitados por todos los reunidos en el Zócalo poblano. El contador, Rafael Moreno Valle Sánchez, presidente del equipo, y Francisco Gatica cerraron los discursos del día que Puebla festejó el regreso de la franja a la Primera División. Sí, así es. Fue una feria local impresionante. Toda la avenida Juárez, toda la avenida Hermano Cerdán, todo el Zócalo poblano. Por primera vez tuvimos una cosa impresionante de la gente que estaba muy contenta. Por eso que digo que nuestro equipo de la franja tiene mucha tradición y tiene mucho simpatizante. Tiene mucha gente que lo sigue de diferentes partes de la República. Donde va el Puebla y hay poblanos viviendo en cualquier ciudad, siempre van a apoyar a la franja. Sí, yo era muy chamaco y me sentí muy orgulloso de que en esos momentos hayamos despertado el fútbol en Puebla, ¿no? El hecho de subir a Primera División, yo creo que valía la pena. Entonces fue algo muy bonito que nos recibieron desde lo que es ahora ahí en La Paz, sí, Hermano Cerdán y el monumento ahí que está ahí, ¿no? No, hermoso fue algo inolvidable, ¿no? No, hombre, es lo más inolvidable que uno ve, de que miles de gente nos salieron a recibir a la autopista de Puebla. Con la nueva década y tras 6 años en segunda, el Puebla FC estaba de vuelta en el máximo circuito.
los mejores exponentes del jazz en conciertos únicos en nuestra ciudad. Este fin de semana, el